Cookie amigos, ¿cómo están? Hoy estamos de celebración, sí, de celebración. Llegamos a los 1000 suscriptores. Sé que algunos pensarán, pero aún son muy pocos, somos una comunidad pequeña, pero yo estoy sumamente agradecida con vos, que te suscribiste, que activaste la campanita de notificaciones, que me dejas tus comentarios en los videos, que le das like y que lo compartís para que esta comunidad siga creciendo. Gracias, gracias, gracias a vos que estás ahí, que te gustan estos videos y que también seguramente compartís la misma pasión que yo por las galletas decoradas, por el Royal Icing, la glasa o el glacé real. Hoy te traigo una galleta para que decoremos juntos. Yo soy Vero de mi canal Dulce Ámbar Cookies y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te notifique que ese video está activo y vos puedas ir corriendo a verlo. Y así me acompañas en mi camino galletero. Ahora vamos a decorar juntos esta cookie. Si todavía no has trabajado con volúmenes, en esta clase vas a dar tus primeros pasos para poder lograr esos volúmenes y texturas que vos deseas. Hoy voy a comenzar explicando las consistencias del Royal Icing. Si bien ya hay otro video con este tema, hoy quiero volver a repasarlo porque quiero que aprendan a utilizar las consistencias adecuadas para este y futuros proyectos que quieran realizar. Por supuesto que también te invito a que después que veas esta clase vayas a ver ese video de consistencias del Royal Icing para que puedas entender de forma completa sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a trabajar con el Royal Icing. Este Royal Icing que están viendo aquí es la consistencia stiff o glasa madre, que es la consistencia que se forma cuando recién preparamos nuestro Royal Icing, el que sale directamente de nuestra batidora. Siempre les aclaro que esta consistencia va a depender mucho de la receta Royal Icing que estemos utilizando. Le agregué un poquito de agua y esta glasa stiff se va a transformar en una consistencia piping, que es la consistencia que se utiliza para hacer las flores, las hojas. Cuando la tocamos, la glasa no se queda pegada a nuestro dedo, pero aún está bastante firme. Hay quienes comienzan con un Royal Icing stiff menos firme que el que yo hago, entonces ellos ya trabajan las flores directamente con su Royal Icing stiff. Pero como el mío es muy rígido, como ustedes ya pudieron ver la receta en otro de mis videos, yo les digo siempre que debemos aprender a observar nuestro Royal Icing, justamente por eso. Yo enseguida que saco mi Royal Icing de la batidora, tengo una glasa stiff muy firme. Entonces al agregarle agua, la voy convirtiendo en una piping consistency, así como pueden ver acá. Por esta razón es que yo siempre soy tan insistente en que debemos aprender a observar nuestro Royal Icing. No es que debemos andar toqueteando nuestro Royal Icing, pero sí les hago la prueba para que vean que es una glasa firme, que más allá de que tiene humedad no queda pegada totalmente en el dedo. Yo voy a seguir agregando agua a nuestro Royal Icing y deberíamos obtener una consistencia media. ¿Por qué digo deberíamos obtener? Porque como les explicaba, mi Royal Icing madre, mi Royal Icing de consistencia stiff es muy firme. No es como otros Royal Icing que luego que lo preparamos queda como un merengue. Mi Royal Icing stiff es más rígido que una pasta de dientes. Entonces, si yo continúo agregando agua, obtengo una clasificación diferente de consistencia media. Ahora voy a colorear el Royal Icing. Si yo continuara agregando agua, esta consistencia va a ir perdiendo firmeza y vamos a obtener otras consistencias medias. Por eso siempre enseño que la clasificación tradicional habla de 4 consistencias. Estas son la Stiff Consistency, que es la glasa madre, la Piping Consistency, la Medium Consistency, que es la consistencia media, y la Fluid Consistency, que es la consistencia fluida. Pero la realidad es que no es tan rígida la clasificación, no es tan estructurada, ya que depende de nuestro Royal Icing madre, de nuestra consistencia stiff y la cantidad de agua que vamos agregando, las consistencias que se van a ir generando. Estas son infinitas, por eso yo utilizo mi propia clasificación basada en la observación de mi Royal Icing. Es muy importante tener esto en cuenta, sobre todo a la hora de trabajar con grandes volúmenes, porque es más difícil, sobre todo para quienes recién comienzan, trabajar con este tipo de técnicas en volumen, porque es fundamental conocer las consistencias y trabajar con las consistencias adecuadas
para tener éxito en nuestro proyecto. Lo repito siempre y soy muy reiterativa, pero la base de un buen proyecto es conocer las consistencias. Por ejemplo, esta consistencia está en el medio de una consistencia piping y una consistencia media tradicional. Es una consistencia media firme. Esta consistencia, por supuesto, que tiene una firmeza mucho más grande que una consistencia media tradicional, nos permite hacer áreas más grandes con mayor volumen y evitando que el volumen se hunda, pero a su vez tiene la flexibilidad de que nosotros la podemos alisar. También existe la clasificación tradicional por segundos, a la cual se le pone 25 segundos a la piping, a la glasa media se le pone unos 15 segundos y a la fluida es entre 8 a 10 segundos. La consistencia se mide por segundos con un palillito, para quienes aún no la conocen. A medida que se agrega agua y se va observando, luego qué pasa cuando pasamos el palillito sobre el royal icing, cuánto demora la línea en desaparecer, y ahí se va clasificando la consistencia por segundos. No les voy a decir que no la utilicé, claro que sí, en mis comienzos utilicé mucho esta técnica porque nos sirve como una referencia. Por eso yo les explico todas estas técnicas, porque son necesarias para aquellos que recién comienzan, que sepan que hay una clasificación de 4 consistencias, que las consistencias también se clasifican por segundos, pero no hay nada mejor que nuestro poder de observación. Acá seguí agregando agua y seguimos teniendo una consistencia firme. Es una consistencia media un poquito menos firme, pero no deja de ser una consistencia firme. Ya se nota que está más suave, pero aún tiene su estructura. Eso es lo más importante de entender, que no podemos reducir nuestro poder de observación y decir que solo hay 4 consistencias, porque ustedes aquí están viendo cómo a medida que yo fui agregando agua a mi royal icing stiff, a mi consistencia stiff, fue cambiando de esta manera y no directamente de una glasa stiff a una piping y a una media de una, sino que fuimos encontrando todas estas consistencias en el camino. Otra característica que debemos reconocer en nuestro royal icing es que a medida que vamos agregando agua, nuestro royal icing se va poniendo más brillante, y esto se debe a la humedad que va adquiriendo nuestro royal icing. Esta es una glasa media en mi clasificación, la que estoy haciendo ahora en este momento. Soy muy insistente porque el brillo y el pico que va cayendo nos indica que el cambio de consistencia. Debemos mezclar lentamente siempre nuestro royal icing. Eso es otro consejo que les doy, porque cuanto más mezclamos, recuerden que más aire estamos incorporando y más burbujas se van a formar en nuestro royal icing. Entonces eso también lo debemos tener en cuenta, que cuanto la glasa más fluida se pone, siempre va a haber más cantidad de burbujas, y sobre todo si nosotros batimos de forma ligera. Siempre debemos tener una constancia en ir mezclando, incorporando el agua gradualmente y nosotros revolviendo y mezclando lentamente. Como están observando, yo continúo agregando agua y aún no estoy en una glasa totalmente fluida, pero ya ese pico rígido que teníamos, ese pico que se mantenía estable, comienza a caer. Ustedes pueden observar cómo comienza a caer en su totalidad. A veces esto puede resultar súper aburrido, pero si no se aprende cómo se comporta la glasa y sus consistencias, difícilmente puedan lograr un trabajo correcto. Porque lo vuelvo a repetir, la consistencia adecuada, la consistencia correcta es la base de nuestro proyecto, es la base de un buen proyecto. Al seguir agregando agua, yo lo voy a llevar a la consistencia media, a esa consistencia media tradicional, a esa que todos llamamos consistencia media, la que está entre 15 y 20 segundos. Esa es la típica consistencia en una clasificación tradicional de 4 consistencias. Es por eso que yo quería que ustedes observaran todos estos cambios, como les venía diciendo. Quería que ustedes vieran paso a paso cómo incorporando y agregando agua poco a poco, todos estos cambios van sucediendo, que ustedes lo pudieran observar junto conmigo, para que entiendan lo que yo hablo cuando hablo de consistencia media firme en mis proyectos de volumen, qué hablo cuando hablo de consistencia media y qué es la diferencia en las clasificaciones tradicionales. Porque más adelante les voy a mostrar
videos, les voy a hacer videos donde trabajemos con rostros, con super volúmenes, y quiero que ustedes ya estén familiarizados a lo que yo les llamo consistencia media firme, cuál es mi piping, cuál es mi consistencia media firme y cuál es mi consistencia media tradicional, que es la misma que utilizan ustedes, pero ¿por qué hablo de una consistencia media firme que va a ser más firme aún de la que otros pueden utilizar? Quería que ustedes se fueran familiarizando con esto porque cuando yo hago grandes volúmenes, mi división de consistencias medias es totalmente diferente y por eso quería ir analizándolo junto a ustedes, y esto hace que nuestros grandes volúmenes no fallen. Entonces aquí en esta manga dejé mi glasa rosa de consistencia media tradicional, esa que está entre los 15 y 20 segundos, pero después yo les voy a dejar anotado aquí en el video cada manga con su cierre, qué consistencia tiene, para que ustedes puedan realizar este proyecto sin ningún tipo de complicación. Acá simplemente les voy a mostrar el boceto de este cupcake que dibujé, marcándoles con la manga con clip violeta que viene a ser para la crema, la manga con clip celeste que vamos a hacer la masa y la manga con clip rosada que va a ser para el glaseado. Y estas son las consistencias que vamos a usar en este proyecto. Para la masa vamos a utilizar una consistencia media firme, la manga es la que va a tener el clip celeste. Para la crema vamos a utilizar una consistencia media a casi firme, el color del clip de la manga es violeta, y para el glaseado rosa vamos a utilizar una consistencia media de 15 a 20 segundos y el clip es rosa. Y antes de comenzar con nuestro proyecto, rápidamente les voy a mostrar cómo nuevamente a partir de nuestra glasa de consistencia stiff, de nuestra glasa madre, vamos a llegar a la última consistencia que ustedes todavía no han visto, que es la consistencia fluida. La consistencia fluida en la clasificación por segundos es aquella que cuando pasamos el palillito por nuestra glasa sobre la superficie de nuestra glasa, ella tiende a unirse enseguida, entre los 8 y los 10 segundos, de acuerdo a la clasificación de segundos que yo les venía hablando en este video. Acá yo voy a tomar un palillito de madera, un escarbadiente, mondadiente, y lo voy a pasar sobre la superficie de esta glasa para que ustedes, quienes no conocen aún esta clasificación, puedan notar lo que yo les decía acerca de esta clasificación. Aquí la pasé y ustedes pueden notar que aún la glasa queda marcada y no se une tan rápido, o sea que si bien está dentro de una glasa de consistencia fluida, aún no es tan fluida, empieza a desaparecer poco a poco. Voy a agregar un poquito más de agua para que llegue a esa consistencia fluida entre los 8 y los 10 segundos y ustedes puedan apreciar bien eso que yo les decía de esta clasificación en cuanto a los segundos. Así tienen la posibilidad, aquellos que aún no la conocen, de saber a qué me refería yo con este tema de los segundos. Pueden notar cómo la glasa ya está muchísimo más brillante debido a la incorporación de más cantidad de agua y de lograr esta glasa bien fluida. Ahora sí, voy a volver a pasar este palillito, lo voy a limpiar bien para que ustedes puedan apreciar y vean cómo esta línea ya ahora sí es cuestión de unos segundos, tarda unos segundos en desaparecer por completo de la superficie de nuestro Royal Icing. Como ya les venía explicando, cuanto más cantidad de agua agregamos a nuestro Royal Icing, es posible que se formen burbujas. Yo acá prácticamente no tengo ninguna burbuja, les voy mostrando ahí alguna pequeñita que se pudo formar. Esto se debe a que fui agregando el agua lentamente, poco a poco, con un atomizador y mezclando despacito. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para no formar mucha cantidad de burbujas e incorporar mucha cantidad de aire en nuestro glaseado. Es simplemente tener eso en cuenta. Yo acá les estoy mostrando el tono marfil de Wilton. Pueden usar, reitero, cualquier otro tono marfil combinado con un tono marrón, o si no tienen marfil pueden usar un poquitito de amarillo. Yo con estos dos colores lo que hice fue utilizarlo tanto para la masa como para hacer la crema
¿verdad? Acá les voy a mostrar la crema. Este viene a ser el color de la crema, perdón. Aquí lo que hago en una manga, yo esta manga la tengo preparada sin boquilla. Acá lo que les quiero mostrar es que ustedes pueden tomar la manga, hacer un corte más grande. Yo en esa la tengo con un corte como un pico número 1, en la otra que vieron, en la que tengo ahí al lado preparada con el tono crema. Pero aquí le hacemos un corte más grande para poner una boquilla, pero antes tenemos que poner un acople. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros tengamos la facilidad con esa manga de ir utilizándola de repente con distintas boquillas, con distintos picos o dullas, como ustedes les llamen. Entonces eso es otra forma de poder cambiar la boquilla, la punta de mi manga, sin tener la necesidad de utilizar otra manga o hacer de nuevo otro preparado para tener mangas diferentes. Entonces yo aquí pongo la boquilla. Acá tengo una boquilla rizada, esta es la número 18 de Wilton, pero pueden tener cualquier otro tipo de boquilla, de duya con otro número. Yo utilicé esta rizada, que ya se los voy a ir mostrando, para hacer lo que es la crema en este cupcake. También puede ser una duya más grande, una boquilla más grande. Acá me cuesta que lo enfoque bien, pero esta es una 199 de Wilton. Esta es mucho más grande y eso va a ser a gusto de ustedes, pero pueden ir probando y viendo cuál les gusta más. Y ustedes ya tienen la referencia que ya les dejé clasificada de las consistencias que vamos a utilizar. Cualquier cosa, van hacia atrás hacia el video, lo copian en una hojita y ya saben qué color pertenece a qué parte del cupcake y qué clip tiene cada manga junto con su consistencia. Aquí simplemente les quiero mostrar de forma rápida el tono que utilicé para la masa, que es el mismo tono de marfil y marrón, solo que le agregué un poquito más de marrón. Le pueden agregar un poquito de amarillo, ¿sí? Es simplemente un tono más oscuro que la crema, que tampoco debemos preocuparnos mucho porque después también van a ver cómo vamos a pintar sobre todas estas galletas para darle más profundidad, para darle más color. Pero yo lo que hice acá es agregarle un poquito de amarillo, un poquito de tono marfil y marrón, y llevar a este color que es más parecido a la masa, ¿verdad? Esto es para formar tanto la donut como la masa de nuestro cupcake, ¿sí? Es una consistencia firme. Lo mismo que con todos, llevo bien mi glaseado hacia la punta, tengo todavía la manga cerrada, ¿sí? Vamos a sellar bien la manga, vamos a cerrarla bien. Y ahora sí tenemos todas nuestras consistencias listas para empezar a trabajar. Como les venía mostrando en el video, yo hice un boceto, un dibujo de este cupcake que yo quería representar. Luego lo imprimí, lo escaneé, lo imprimí, hice una copia de mi boceto para mostrarles a ustedes cómo transferir un diseño en caso de que a ustedes se les complique dibujar o no tengan un proyector. Luego que imprimimos nuestro diseño, en este caso es un cupcake, pero el diseño que ustedes tengan, lo imprimen y lo van a recortar. Van a recortar todo lo que ustedes quieren transferir a la galleta. Tenemos que tener en cuenta que si bien esta transferencia se va a notar, no va a ser tan notoria, no va a ser tan nítida, tan clara como si nosotros tuviéramos esta galleta inundada, glaseada previamente. Esto no lo voy a hacer porque voy a crear super volúmenes en esta galleta y sería innecesario dejar nuestra galleta super lisa, glaseada, inundada cuando yo voy a trabajar con diferentes texturas sobre ella. Pero si nosotros transfiriéramos cualquier tipo de dibujo a una galleta previamente glaseada, inundada, luego de que está seca, sería muchísimo más notorio como el grafito, y ya lo van a ver, queda mucho más nítido. En este caso se va a notar, pero no va a ser con tanta nitidez. Con una lapicera común vamos a ir marcando todos los detalles que queramos transferir a nuestra galleta, como puede ser la dona, como puede ser el glaseado,
La realidad es que esta galleta no tiene mucha complejidad, entonces nosotros no necesitamos hacer estos detalles del glaseado. Vamos a trabajar luego el chocolate con un transfer. Esto, como yo les decía, no es necesario porque yo lo voy a hacer con transfer, pero en el caso de que ustedes quisieran hacer este dibujo todo pintado en su galleta y quieren transferir todo el dibujo porque les resulta complicado o porque no se les hace fácil dibujar, bueno, esta es la forma: marcar todos los relieves, todo lo que yo quiero transferir, y luego lo vamos a pasar directamente sobre la galleta. Que si la galleta está glaseada, como yo les decía hoy, un glaseado blanco, un glaseado claro, esto perfectamente queda notorio en nuestra galleta. Pero si nuestra galleta está como ahora, lisa, sin ningún tipo de glaseado, van a notar que cuando vayamos a transferir es un poco más tenue. Aquí, como pueden ver, la lapicera lo que hace en el papel es dejar un relieve. ¿Y qué hago con este relieve? Este relieve me facilita a dibujar del otro lado. Tomo un lápiz que sea no tóxico, cualquier lápiz que usen nuestros niños o que usan los niños en edad de jardín, que son no tóxicos. La cantidad, aparte de grafo que estamos utilizando, va a ser mínima, y lo que yo marco es todo lo que veo, todo lo que marqué, todo el contorno que marqué del otro lado. Eso es lo que nos hace la lapicera, es generarnos un relieve para nosotros poder dibujar con total facilidad de este lado y no tener que hacer el dibujo de un lado y del otro, no tener que imprimir de un lado y del otro. También se puede hacer eso. Si ustedes no quieren pasar este trabajo de copiar de un lado al otro, lo que pueden hacer es imprimir el cupcake de un lado y después pueden imprimir el cupcake en forma inversa. Pero si no, esto es fácil. En realidad es simplemente marcar con la lapicera, nos queda el relieve, marco con el grafo del lápiz y automáticamente después lo vamos a transferir a la galleta. Yo acá no voy a marcar las liñitas de la base porque van a ver que eso lo vamos a hacer con textura. Por eso digo, este diseño es un diseño que es más bien de relieve y no tanto de calco, pero bueno, quería mostrarles este proceso por si ustedes no cuentan con proyector o quieren hacer este diseño o cualquier otro diseño, transferirlo a su galleta. Acá con la lapicera lo que hago es vuelvo a marcar todo lo que ya había marcado y ahora tiene grafo, para que el grafo justamente quede marcado en nuestra galleta. Pueden ver que sí se transfiere, que no queda sumamente marcado, pero que si ustedes lo necesitaran lo pueden remarcar y perfectamente lo pueden utilizar. Y si bien esta no es una galleta estrictamente con volumen, sino más bien con textura, es una galleta combinada, porque sí vamos a empezar a dominar la glasa y mantener un cierto volumen. Entonces, ¿cómo se trabaja en volumen con una galleta? Se trabaja en plano. Entonces tenemos que ver qué es lo que vemos primero, qué es lo que está detrás y qué es lo que está en el frente, qué es lo que se ve más adelante. Entonces voy marcando. Lo que veo en el fondo de todo este diseño, lo que tengo debajo de la crema, es la masa de este cupcake, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que marcar primero es eso. La masa de mi cupcake es lo que voy a marcar primero. Ese va a ser mi número 1. Entonces le coloco el número 1 como referencia para saber que eso es lo primero por donde yo tengo que comenzar a glasear. Luego puedo seguir por la base y por la crema. Ese vienen a ser mi número 2 y mi número 3. Puedo hacerlo en forma conjunta, mientras que espero que se haga uno, hago el otro y así. Pero tengo que trabajar en forma de plano. Después también, conjuntamente con la base, puedo ir haciendo mi donut, la dona, y luego el glaseado. El glaseado va a ser lo que está después. Porque este glaseado, si bien en el dibujo ahí no se ve, este glaseado, la dona va a quedar cubierta por el glaseado que también está debajo, ¿sí? No es que la dona va a estar arriba, sino que va a estar como incrustada en ese glaseado. Y por último vamos a tener el bombón y mi chocolate, ¿sí? Eso va a ser lo último que yo haga en este proyecto, en este diseño, ¿sí? Entonces tenemos todos estos puntos a trabajar, ¿sí? Y los vamos a ir trabajando así como los marcamos. Y vamos a tener esta referencia para no olvidarnos. Vamos a
a simular la masa de este pastelito. Y lo vamos a hacer con esta manga de cierre celeste, que es la que tiene consistencia firme y un tono un poco más oscuro que el tono de la crema. Aquí yo les voy a dejar para que puedan ver los 3 tipos de consistencia. Soy muy reiterativa con esto, pero es para que a ustedes les pueda quedar de la misma manera la galleta, sobre todo si tienen dudas con el tema de la consistencia de la glasa. Aquí, como les mencioné antes, vamos a trabajar en planos, así que vamos a hacer la masa que viene a ser nuestro número 1. Simplemente con mi manga a unos 45 grados aproximadamente voy haciendo como una inyección, voy inyectando, es la forma en que le llamo yo. No importa, acá van a ver que quedan así, porque la consistencia firme lo que me hace es eso, como les muestro ahí. Ella queda de la forma en que nosotros la colocamos. Pero ¿qué pasa? Eso yo no digo que esta es una piping consistency, porque si fuera piping directamente, por más que yo tratara de dejarla súper lisa, no quedaría así. Entonces por eso yo les digo que esta es una consistencia media firme, pero por más que firme no llega a ser una piping consistency. Cuando nosotros hacemos pequeños movimientos, simplemente hacemos como unas vibraciones desde abajo. Yo no estoy ahora poniendo mi punzón arriba, sino simplemente que estoy haciendo pequeñas vibraciones desde el costadito. ¿Ven cómo esas rugosidades desaparecen? Entonces ahí ustedes pueden ver y pueden apreciar perfectamente cómo yo, haciendo pequeños movimientos con mi punzón sin tocar la glasa arriba, ella toma una apariencia más lisa y no queda toda arrugadita como la fuimos colocando con la manga al principio. Acá seguimos completando un poquitito más. Sí, ahí tomo mi manga, vuelvo a mostrarles cómo tomo mi manga a unos 45 grados, simplemente relleno los costados y con el punzón nuevamente vuelvo a hacer pequeños movimientos. Lo único que hago es desde el costado, desde abajo, hago pequeños movimientos para que esta glasa vaya. Podemos posicionarnos un poquito arriba. Tenemos que trabajar de forma rápida también, ni muy lento ni muy deprisa, para que no se nos seque la capa superficial, que es lo primero que seca en la glasa, y nos quede una costra y después cuando nosotros pasemos el punzón se rompa, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que si estamos trabajando con aire acondicionado, son factores que alteran al secado de nuestra glasa, y la glasa se seca de forma más rápida también cuanto menos humedad tiene. No se olviden que estamos trabajando con consistencias más firmes y no con consistencias tan fluidas que tienen más capacidad de agua, más cantidad de agua y demoran más en secar. Ahí ya quedó lo que es la parte de nuestro bizcocho. Miro el dibujo y veo que hay una partecita ahí que como que sobresale, lo podemos incorporar, tocamos, hacemos pequeñas vibraciones. Como ven, yo no arrastro el punzón hacia abajo, ni rompo, ni rozo la parte de la galleta. Simplemente con mucho cuidado y mucha delicadeza hago pequeñitos movimientos simplemente para unir esta glasa y formar ese piquito que quedaba hacia arriba, para luego cuando apliquemos la crema ya tengamos un camino de en qué dirección esa crema va a ir. Siempre tenemos que tener nuestro dibujo al lado y guiarnos por ese dibujo que queremos hacer. En este caso no es tan estricto, estamos haciendo un cupcake, un pastelito, pero si nosotros estuviéramos haciendo una figura más compleja, siempre tenemos que guiarnos precisamente por el dibujo para que nos quede lo más parecido a lo que nosotros queremos lograr. Aquí seguimos simplemente dándole pequeños movimientos en los costados como para dar buena terminación ahí, y nada más. Agregamos un poquito más para hacer el piquito que nos queda del lado derecho. El que sobresale del lado derecho es apenas un poquitito más, como formando la masa de nuestro pastelito de este lado. Hacemos lo mismo, levantamos un poquito. Siempre trabajo desde los costados, trato de tocar lo menos posible lo que es la glasa que está arriba, porque como les contaba, es la primera parte que se seca nuestra glasa. La glasa siempre seca desde arriba hacia abajo, por eso muchas veces cuando tratamos de hacer grandes volúmenes o queremos hacer mucho volumen y no usamos la glasa con la consistencia adecuada, es que nuestra glasa
se tiende a hundir. Ahí tenemos ya la parte de nuestro pastelito armada. Ahora vamos a proceder a hacer la crema. Ahí pueden ver bien cómo quedó. Son poquititos detalles que tiene. Y ahora sí, con la manga de pico rizado, que es la que yo elegí, vamos a hacer la crema. Ahora voy a comenzar trabajando desde el lado izquierdo con la manga. Lo que voy a hacer es presionar, ir desde arriba hacia abajo y cortar. Yo presiono con la manga y corto. Lo que quiero es que quede infladito, que me quede volumen, que me quede como esa crema que se ve vistosa en el dibujo plano, pero yo lo voy a llevar a un dibujo con volumen, a una galleta que tenga volumen, porque es así como voy a generar la textura esa que se ve desde arriba hacia abajo. Entonces comienzo presionando, presiono y luego suelto. Ya dejo de hacer presión cuando suelto. Ahora con el punzón me ayudo. Les voy a mostrar ahí para que vean cómo queda gordito, queda infladito. Y la consistencia que tiene nos permite que quede esas liñitas así como la queremos para dar textura. El borde no me preocupo porque, como les digo, aquí va a ir bajando nuestro glaseado rosa. Entonces por eso no me preocupo. Acá hago lo mismo. Presiono y libero. Cuando libero es que me quedan esos piquitos, porque yo ahí dejo de ejercer presión. Sigo haciendo lo mismo en cada uno de estas caracolitas que voy haciendo. Voy presionando y voy soltando. Este es el pico, la duya o la boquilla, como le llamen ustedes, 199 de Wilton. Pero no se preocupen si no tienen la misma. Pueden hacerla con una boquilla redonda, con otra punta rizada que tengan. Y ahí pueden apreciar cómo esta glasa, si bien es firme, ustedes pueden ver, como les hablé hoy, del brillo que tiene. No es una piping consistency, sino que es una consistencia media firme. Y con esto de que es una consistencia firme me refiero a que si yo con mi punzón le hiciera pequeñas vibraciones, la podría dejar lisa, a diferencia de una piping. Sigo presionando y libero. Y aquí voy a hacer al revés, voy a hacer desde arriba hacia abajo para hacer como que esta crema tiene distintos tipos como de ondulaciones, como que es la forma en la que la decoramos. Pero pueden ver perfectamente cómo tomó textura, cómo se ve ya con relieves. Y ahora la voy a llevar al deshidratador para que toda esta parte se seque bien y después seguir trabajando. Y para no hacer este video tan cansador, por aquí llega la primera parte. Así que quiero ver en sus comentarios si les gustó este video para subir la segunda parte. No te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos, de darle like y compartir para que seamos más en esta comunidad galletera. Nos reencontramos en el próximo video para hacer este hermoso cupcake. Bye bye.